¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Estamos nuevamente aquí para transmitirles esta plática o clase de las que hemos venido presentando últimamente. Ya hablamos acerca de todo lo que es el sacramento de la penitencia, dimos los pasos que se tenían que dar para hacer una buena confesión. Ahora vamos a iniciar con un tema bastante importante, que es el de la Sagrada Eucaristía. Podemos nosotros hablar de la Eucaristía como sacrificio y como sacramento. La mayor parte de la plática vamos a abordar el tema de la Eucaristía como sacramento. Sin embargo, para poder dar una base, para poder dar los antecedentes, tenemos que hablar un poquito de la Eucaristía como sacrificio. ¿A qué nos referimos? Obviamente, el momento en que tenemos nosotros la Eucaristía es cuando se celebra la Santa Misa. Entonces, la misa, como lo dice el Concilio de Trento, la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio. Es una verdad de fe. ¿Qué quiere decir esto? Al decir la Iglesia en el Concilio de Trento que es una verdad de fe, significa que es un dogma, es una doctrina que ha sido revelada por Dios nuestro Señor y que ya ha sido confirmada por la Iglesia Católica. No es que la Iglesia Católica tenga que estar verificando, confirmando lo que se dice por parte de Dios nuestro Señor como para poder cambiar la versión de nuestro Señor. Obviamente que no, sino que pues hay muchas doctrinas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado que ameritan de que se tenga mucho estudio, que se profundice en esas verdades para poder explicárnosla correctamente. Por eso la Iglesia Católica es la única depositaria de la fe que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de sus más de 2000 años, pues la Iglesia Católica, mediante su magisterio que ha tenido eclesiástico, pues obviamente nos ha dado la mejor interpretación, es el mejor estudio, la mejor doctrina sobre lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Entonces en este caso, cuando decimos nosotros que la misa es un sacrificio verdaderamente, estamos hablando de un dogma. Cuando una persona niega un dogma, ya lo habíamos visto en clases para los que están en la secundaria, cuando una persona niega un dogma, se dice que cae en una herejía. Automáticamente, en lenguaje eclesiástico, ipso facto, por el mismo hecho, la persona queda fuera de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es de suma importancia que conozcamos la Eucaristía como sacrificio, porque la Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio que realiza nuestro Señor en el Monte Calvario. Me ha tocado escuchar o leer cosas que dicen los protestantes, donde ellos indican que no puede ser la misa el sacrificio de nuestro Señor, porque el sacrificio lo hizo una vez nuestro Señor Jesucristo y es para siempre. No hay necesidad de estar haciendo varios sacrificios. Allí es donde radica el error de los protestantes. No es que nuestro Señor Jesucristo tenga que estar haciendo varios sacrificios, es que la Santa Misa es el mismo sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en el Monte Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, como sabemos, es Dios y todas sus obras son eternas. Entonces, lo mismo pasa en lo que se refiere a su sacrificio en el Monte Calvario. Ese sacrificio se perpetúa, es para todos los tiempos y lo tenemos perpetuado a través de la celebración de la Santa Misa. Si nosotros no tuviéramos la Santa Misa, pues quizás dejáramos en desconocimiento, dejáramos como una parábola, una leyenda nada más lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no, ese sacrificio nosotros lo estamos reviviendo, lo estamos recordando a cada momento que se celebra la Santa Misa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Monte Calvario, es el mismo sacrificio
que estamos teniendo en la Santa Misa. ¿Cuál es la diferencia entre un sacrificio y otro? Que el sacrificio de la misa es un sacrificio, se dice, incruento. Esto quiere decir que no hay derramamiento de sangre. Sin embargo, podemos decir de paso que pues tenemos milagros eucarísticos donde realmente el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo sensiblemente. Podemos nosotros decir, siempre que se celebra la Santa Misa, cuando el Padre dice las palabras de la consagración, entonces el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en esos milagros eucarísticos a los que nos referimos, ese cambio se hace de manera sensible, porque en la misa ordinariamente el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor, pero si nosotros vemos, pues aparentemente estamos viendo vino solamente, pero ya no es vino, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en los milagros eucarísticos, esos específicamente, sensiblemente, el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor. Y uno ve el cáliz y en ese cáliz va a haber sangre, no va a haber vino, ¿verdad? Es un milagro eucarístico. El milagro de Bolsena, el milagro de Lanciano, etcétera, son milagros donde sucede este hecho. Y podemos decir por lo mismo que en esos milagros eucarísticos también tenemos un derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo, a través de todos esos milagros eucarísticos, pues nos está demostrando que la Santa Misa es el mismo sacrificio del Calvario, que tenemos allí verdaderamente, no como metáfora, no como parábola, sino verdaderamente tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo, obviamente, ¿verdad? Bien, cuando se celebra la Santa Misa, tenemos entonces el sacrificio del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo en el Calvario muere para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Por eso allí en esa ocasión dice en una de sus últimas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces está pidiendo perdón a su Padre por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando cuál es el objetivo que tiene a través de esa obra de la redención. Está buscando el perdón de nuestros pecados. A eso le llamamos nosotros que está nuestro Señor buscando que recibamos la gracia santificante, que nosotros seamos rescatados al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de la orfandad del pecado en que nos encontrábamos. El pecado original que cometieron nuestros primeros padres, que lo vamos heredando todos sus hijos, y que aparte tenemos todos los demás pecados que cometemos ya de manera personal, de manera actual nosotros. Por todos esos pecados muere nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que en lo que se refiere al sacramento de la Eucaristía, es decir, la Eucaristía como sacramento, su fin, su objetivo es la santificación del alma. Pero como sacrificio, el fin que tiene la Eucaristía es la adoración a Dios nuestro Señor. Dentro de la Santa Misa tenemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote que está inmolándose a sí mismo para ofrecerse al Eterno Padre. Es un acto de adoración, el acto más sublime, más grande que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica. Allí es donde nuestro Señor Jesucristo se ofrece por nosotros. Pero notamos que decimos, el sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. No solamente decimos que el Padre que celebra la misa es un representante de Dios nuestro Señor, sino que decimos que ese Padre es alter Christus. Esto quiere decir otro Cristo, o es el mismo Cristo nuestro Señor. Si no, fíjense ustedes cómo
Cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, al momento de la consagración, toma la hostia y dice, en español lo traducimos, esto es pues mi cuerpo. El sacerdote no dice, esto es el cuerpo de Cristo. No, dice, esto es pues mi cuerpo, porque realmente el sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos que lo mismo que sucede en el Monte Calvario es lo que sucede en la Santa Misa. Tenemos un sacerdote, tenemos una hostia que se inmola, que es en este caso nuestro Señor Jesucristo, y tenemos a Dios, Dios Padre, a quien se ofrece ese acto de sacrificio. Podemos nosotros tomar en consideración entonces los fines que tiene ese sacrificio de la misa, que fue el sacrificio del Calvario. Insistimos en ese punto. Vemos que se hace un acto de adoración a Dios nuestro Señor. Se dan gracias por todos los bienes, tanto temporales como espirituales, que se han recibido. Se pide perdón por los pecados cometidos y se piden gracias para poder seguir alcanzando mayores bienes, repetimos, tanto temporales como espirituales. Esos son los fines que se tienen dentro de la celebración de la Santa Misa, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos a analizar un poquito más este punto en particular en cuanto a qué pasa con la gente que se acerca a escuchar la Santa Misa. Una persona que está en estado de gracia cumple perfectamente con los 4 fines con los que hemos dicho que se tiene la Santa Misa. Lo ideal es que obviamente tenga la mejor disposición, medite en esos 4 fines para que adore a Dios nuestro Señor, le dé gracias, le pida perdón y le pida los bienes que necesite a lo largo de toda su vida. Sin embargo, cuando hablamos de una persona que está en pecado mortal y esa persona se acerca a escuchar la Santa Misa, aquí nos encontramos con que, en primer lugar, la persona va a adorar a Dios nuestro Señor. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un rey que resulta que llegan sus enemigos y le dicen, te venimos a reconocer como nuestro superior, como nuestro soberano, pero vamos a seguir ofendiéndote, vamos a seguir queriendo quitarte la vida? ¿Verdad que no? Pues lo mismo sucede en la Santa Misa. Como una persona que está en pecado mortal, que decimos que las Sagradas Escrituras se refiere a esas personas como que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, ¿cómo podemos decir que esas personas propiamente van a estar realizando un acto de adoración a Dios nuestro Señor? Desgraciadamente, por más que estén asistiendo a misa, no cumplen con ese fin. No están adorando verdaderamente a Dios nuestro Señor. ¿Puede esa persona dar gracias a Dios nuestro Señor por todos los bienes que ha recibido? Pudiéramos decir que sí, que allí dentro de la misa está dándole las gracias a Dios nuestro Señor, pero no va a ser un agradecimiento sincero, no va a comportarse honestamente esa persona, porque no se entendería que le esté dando gracias a Dios por todos los bienes que ha recibido, y que desgraciadamente siga ofendiendo a Dios nuestro Señor con sus pecados. Entonces, no cumple debidamente tampoco con ese agradecimiento a Dios nuestro Señor. ¿Puede pedir perdón a Dios nuestro Señor por sus pecados? Realmente esto es en lo que más se debería basar una persona que en pecado mortal se acerca a la Santa Misa. Toda la misa debiera estar pidiendo perdón a Dios nuestro Señor, y tendría que ser tiempo insuficiente para pedir perdón de sus pecados, por todo lo que hemos dicho que encierra la malicia de cada pecado que se comete. Entonces, esa persona debería llegar bien temprano, debería quedarse con toda devoción toda la Santa Misa y quedarse después de la misa para seguir pidiendo perdón de sus pecados, para que eso lo mueva a la conversión espiritual que necesita, ¿sí? Y tristemente nos encontramos que lo más común
tanto personas en estado de gracia como personas en pecado mortal, y insistimos, recalcamos el hecho de las personas que van en pecado mortal, que se la pasen pidiendo cosas todavía. No les basta con todo lo que han recibido de parte de Dios nuestro Señor. No se les hace que es mucha desfachatez de su parte, después de todos los bienes que han recibido, que ellos están ofendiendo a Dios y luego todavía le sigan pidiendo más bienes. Pues definitivamente es incongruente, es ilógico que tengan todavía cara para estar pidiendo mayores bienes a esas personas. Pero decimos, realmente esos 4 fines se cumplen dentro de la Santa Misa, porque nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote y es la víctima que se inmola al Eterno Padre, y que las personas que acercan en el estado de gracia pueden cumplir perfectamente con todos esos fines de la misa. Pero sí tenemos que meditar, si estamos en pecado mortal, cuál es la disposición con que nos estamos acercando a escuchar la Santa Misa, porque allí definitivamente necesitamos abocarnos a pedir sinceramente perdón a Dios nuestro Señor de nuestras faltas, para que esos actos de petición de perdón, esas muestras de arrepentimiento, nos lleven al acercamiento a la confesión para contar con el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Que sea efectiva nuestra asistencia a la Santa Misa, que realmente nos ayude a nuestra vida espiritual. Hay personas que llegan tarde a misa, están distrayéndose, volteando para todas partes, platicando, jugando, etcétera. Se salen a contestar el teléfono dentro de la misa, se salen antes de que termine la misa como si fuera el acto más grande de sacrificio que hayan realizado en su vida. ¿Cuál es el tiempo que dedican realmente a la meditación del augusto acto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Realmente, aún y cuando se acercara con toda la devoción 1 hora a la semana que se acercan a la misa, es insignificante con relación a todo lo que se ha recibido de parte de Dios. Pero que aparte no estén con la debida disposición y vayan en pecado mortal, pues decimos, por eso no alcanzan los frutos debidos. Por eso, así como llegan a la misa, así se retiran, o a veces hasta con más faltas todavía. Entonces, tenemos que considerar esto que decimos sobre la misa como sacrificio, para que entremos de lleno a lo que es la Eucaristía, ya no como sacrificio, sino ahora como sacramento, que es lo que vamos a ver, y es en lo que estamos nosotros dando estas pláticas, que es sobre los sacramentos. Así es de que por eso tratamos sobre lo que es el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es entonces el sacramento de la Eucaristía? Desde el mismo catecismo decimos que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, presentes en las especies sacramentales. Analizamos un poquito esta definición. Decimos, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Hay personas que dicen, es el cuerpo y la sangre de Dios. Jesucristo es Dios, ciertamente, pero si nosotros decimos, es el cuerpo y la sangre de Dios, pues ya no estamos especificando a cuál de las 3 divinas personas nos referimos, porque sabemos que ni el Padre ni el Espíritu Santo asumieron nuestra naturaleza humana, únicamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es quien tomó nuestro cuerpo y nuestra sangre, es decir, nuestra naturaleza humana. Por eso, cuando damos la definición de Eucaristía, tenemos que decir, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo, ¿sí? Específicamente de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y decimos, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. No se trata de metáforas, no se trata de simbolismos, no se trata de cuentos o leyendas, no. Se trata de que verdaderamente en la Eucaristía
tenemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podrán ustedes decir, ¿cómo es posible que esté nuestro Señor Jesucristo presente en una hostia consagrada? Ordinariamente la hostia vemos que es de unos 2,5 centímetros, 3 centímetros, la hostia que se le da a la gente a comulgar. Pudiéramos en ocasiones, cuando nos faltan hostias, partir la hostia en 2 o 3 partes y pues nos queda reducida a 1 centímetro, inclusive ese pedacito de hostia. Pero aún allí está completamente nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la sábana santa, la sábana de Turín, nuestro Señor Jesucristo debió medir aproximadamente 1,78 m de estatura, regularmente un poquito alto nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es posible que midiendo 1,78 quepa en una hostia de 2 centímetros, 1 centímetro? Porque no se encuentran los accidentes, se encuentra la esencia, la sustancia, ¿sí? Vamos a explicar un poquito sobre esto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nace, debió haber medido unos 45, 50 centímetros de estatura más o menos, ¿verdad? Sin embargo, conforme fueron pasando los años, pues fue cambiando su fisonomía, ¿verdad? Su estructura física. Sin embargo, siguió siendo el mismo Jesucristo nuestro Señor. Una persona puede nacer, por ejemplo, sin un brazo, sigue siendo la misma persona. Esos son cambios accidentales. Es un ser humano, ¿verdad? Aun y cuando le falte un brazo, una pierna, no vea, etcétera. Todas esas cosas le llamamos que son accidentes, son circunstancias de la persona. Pero la sustancia sigue siendo un ser humano, de cuerpo y alma, sangre, ordinariamente en cualquier ser humano. En el caso de nuestro Señor Jesucristo sabemos que pues era o es Dios también, ¿verdad? Pero es específicamente nada más sobre él. Una persona, un ser humano, está compuesto de cuerpo y alma. Entonces, dentro del cuerpo está la sangre. Aquí entonces podemos decir que independientemente de todos los cambios accidentales que tenga, la sustancia sigue siendo la misma. Por eso, no importa que la hostia cambie en cuanto al tamaño, la forma, el color, el sabor. Nosotros podemos ver la hostia antes de consagrarse y decimos, pues es una hostia redonda, blanca. Vemos que es de un sabor así como pan, ¿verdad? Porque es de harina de trigo. En esas condiciones decimos, eso es lo que percibimos a través de todos los sentidos. Se hace la consagración de esa hostia y vamos a seguir percibiendo exactamente los mismos accidentes. La forma, el color, el tamaño, el sabor, todo eso va a seguir siendo lo mismo en apariencia, en accidentes. En la sustancia deja de ser el pan para convertirse en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y deja de ser el vino para convertirse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ordinariamente, cuando platico sobre esto, yo les doy el ejemplo de la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir, por la raza a la que pertenecía, por ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo, por ser ella, pues, la mujer perfecta para ser el receptáculo de nuestro Señor Jesucristo, pues la estructura física tuvo que ser de una manera. Entonces, como la vemos en diferentes apariciones, en Fátima, en Lourdes, etc., vemos que la Virgen Santísima pues era alta, que era muy blanca ella, que era, su cabello era rubio, ¿verdad? Los ojos de color, azulitos, tenía los ojos como lo vemos en esas apariciones. Sin embargo, aquí mismo en nuestro país tuvimos nosotros la aparición de la Virgen Santísima María de Guadalupe y vemos que esos rasgos físicos no son iguales, que era una mujer bajita de estatura, cabello negro, sus ojos negros o cafés oscuros más bien, su tez morena, etc. ¿Qué es lo que pasa?
La Virgen de Guadalupe no es la misma madre de nuestro Señor Jesucristo, es otra persona diferente. No, es exactamente la misma. Lo que cambian son los accidentes, ¿sí? Cambian esas circunstancias físicas. ¿Por qué? Porque ella quiere identificarse con nosotros, los mexicanos, en específico con los aztecas en aquel entonces, para poder ser una más de ellos, que la reconocieran como propiamente de ellos y que no la rechazaran pensando que era alguien venido de parte de los españoles, ¿verdad? Sino que realmente venía directamente con los aztecas, con los indígenas. Entonces, por eso, aun y cuando todos los rasgos físicos, todos los accidentes cambian, en sustancia sigue siendo la misma Virgen Santísima María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos entender un poquito mejor sobre lo que es el sacramento de la Eucaristía. Cambian los accidentes, pero es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la definición decimos, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo presentes en las especies sacramentales. Las especies sacramentales son lo que nosotros apreciamos como pan y vino, pero no decimos es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo presentes en el pan y el vino. Eso, además de ser un error, puede considerarse hasta como una herejía. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo y el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esas condiciones, ya no se tiene pan y vino. Por eso no podemos decir que están presentes en el pan y el vino. A eso que nosotros apreciamos a través de los sentidos se le llama especies sacramentales, ¿sí? Antiguamente se dio la herejía donde decían que permanecían esas sustancias que se le llamaba incluso el empanamiento, ¿verdad? Como estar metido nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, en un pedazo de pan. No, no, no. El pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso llamamos especies sacramentales. Y es importante que recordemos esa palabra, esas palabras técnicas que tenemos en teología, para que no caigamos en confusiones, ni mucho menos en una herejía, ¿verdad? Que digamos exactamente cuál es la definición. Entonces, en concreto, decimos la Eucaristía es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo presentes en las especies sacramentales. ¿Ok? Ustedes saben que tengo que estar cambiándole aquí a la pantalla para que, como se bloquea, para poder reactivarla nuevamente, ¿verdad? Y poder continuar. Bien, decimos entonces, tenemos 7 sacramentos en la Iglesia Católica, sacramentos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, todos. Él es el autor de todos los sacramentos. Podemos decir, o ya habíamos dicho anteriormente, que el sacramento del bautismo es el sacramento más importante de todos. ¿Por qué? Porque sin ese sacramento no podemos recibir ninguno de los demás. Es indispensable ser bautizados para ser católicos. Necesitamos el sacramento del bautismo para recibir los demás sacramentos. Sin embargo, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento más excelso, más excelente, el más maravilloso que existe de todos. Porque en todos los sacramentos recibimos la gracia de Dios nuestro Señor. Pero en el sacramento de la Eucaristía recibimos a Dios verdaderamente, ¿sí? No nada más su gracia, que es muchísimo, sino que recibimos a Dios completamente. Cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así completito lo recibimos y es la mayor unidad a la que podemos nosotros aspirar con nuestro Señor Jesucristo en esta vida, a estar recibiendo a nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, es importante por lo mismo que nosotros tengamos en alta estima, como debe ser, el sacramento de la Eucaristía, para que estemos buscando continuamente
acercarnos a recibirle en la Sagrada Comunión. El sacramento de la Eucaristía, para que veamos, tomadas estas palabras del libro de la sabiduría que se refieren al maná, decimos que la Eucaristía es el maná de los ángeles, es el pan de los ángeles. Sin embargo, es para expresar la magnificencia que tiene este sacramento, porque en realidad este sacramento de la Eucaristía, este alimento espiritual, no lo pueden recibir los ángeles. Es un privilegio que tenemos nada más nosotros como seres humanos. Entonces, imaginémonos, los ángeles son más excelentes que nosotros, pero a pesar de ser superiores, más excelentes que nosotros, ellos no pueden recibir la Sagrada Comunión. La comunión la recibimos nada más nosotros, los seres humanos. Por eso, el amor que decimos tener a Dios nuestro Señor se debe manifestar más expresamente en estar recibiendo continuamente el sacramento de la comunión, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no tenemos la voluntad para estarlo recibiendo, ¿verdad? Es una frase absurda decir que amamos a Dios cuando no lo estamos recibiendo en el sacramento de la Eucaristía. Por eso necesitamos considerar que el sacramento de la Eucaristía, todos los ángeles están, digamos, no exentos, pero privados más bien, esa es la palabra, privados de la facultad de recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la comunión. Todos los santos nos hablan acerca de la excelencia que tiene este sacramento, porque nuestro Señor Jesucristo se hace pequeñito, podemos decirlo, en esa hostia que recibimos, se queda prácticamente esclavizado para que nosotros lo recibamos en la comunión. ¿Por qué decimos que se queda pequeñito, que se queda esclavizado? Porque está sujeto a lo que nosotros hagamos con él. El sacerdote, Dios no lo quiera, puede estar en pecado mortal y aún así con sus manos toca esa Eucaristía, toca esa hostia y la va a dar a la gente. La gente puede acercarse y estar también desgraciadamente en pecado mortal y aún así nuestro Señor Jesucristo no se va a rehusar a que se le reciba, ¿sí? Ha habido milagros donde el sacerdote está dando la comunión y al momento en que una persona que va a recibir indignamente a nuestro Señor Jesucristo, se le manifiesta el niño Jesús allí en esa hostia como rechazando, como teniendo repugnancia de que aquella persona le reciba el sacramento de la comunión. Entonces, por eso decimos, debemos ver el privilegio tan grande, la facultad tan maravillosa que nos otorga nuestro Señor Jesucristo para recibirle en el sacramento de la comunión. De tal manera que aspiremos, anhelemos, deseemos ordinariamente recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ordinariamente, ¿por qué? Porque debiera ser algo que estuviéramos haciendo continuamente. Buscar incluso entre semana asistir a la Santa Misa para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos cuidar con respecto a la Sagrada Comunión, que busquemos brindarle ese culto de adoración, que nosotros nos abracemos en ese amor a Dios nuestro Señor a través del sacramento de la comunión, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos dice aquellas palabras: tomad y comed todos de él. No dice, el que quiera venga y coma y tome, no, dice, tomad y comed todos de él, ¿sí? Incluso llega a decir nuestro Señor Jesucristo, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no vivirá eternamente. Es decir, no podrá entrar en el reino de los cielos. Indispensablemente necesitamos del sacramento de la comunión para poder aspirar a nuestra salvación eterna. Decimos que la Eucaristía es un sacramento. Como ya lo hemos dicho desde el principio de las pláticas, todo sacramento tiene 4 elementos: materia, forma, sujeto y ministro. Vamos a ver entonces en este caso
con relación al sacramento de la Eucaristía. Decimos que el sacramento de la Eucaristía tiene la materia. ¿Cuál es la materia? Pues la materia es ese panecito hecho de harina de trigo, ¿sí? Aquí en este caso se trata de un pan de harina de trigo y se trata de vino natural, vino de uva. No se le pueden mezclar otras cosas, no se pueden poner cosas artificiales. El vino es verdaderamente vino. Hay gente que dice, es que el vino para consagrar no tiene alcohol. Sí, sí tiene alcohol. ¿Por qué? Porque el azúcar que tiene la uva se transforma a través de la fermentación en alcohol. Entonces, más o menos alrededor de 14 grados de alcohol es lo que tiene el vino que se utiliza para la Santa Misa, ¿verdad? Pero no puede ser cualquier vino el que se utilice. Tiene que ser vino natural, vino extraído de la uva, sin ninguna cosa artificial que llegue a tener, ¿verdad? Entonces, por eso vemos nosotros una botella de vino para consagrar y ordinariamente tiene el sello del obispo, alguna firma, algún escrito donde se da la aprobación para utilizar ese vino para la celebración de la Santa Misa. En ocasiones nos toca, por ejemplo, que vamos a algún lugar de misión a celebrar la misa y nos llevan una botella de un vino que se llama Sangre de Cristo. Tiene el nombre de Sangre de Cristo, pero realmente ese vino no es vino para consagrar, no se puede utilizar para la Santa Misa. Entonces, siempre en el vino puede ser el vino del Domecq, que se llama vino generoso. Creo que ya no lo producen actualmente, pero el vino que producía Viejo Vergel se llamaba vino Eminencia, ¿verdad? Etcétera. Hay diferentes vinos, pero todos llevan una aprobación, ¿verdad? Y todos dicen vino para consagrar, para que podamos nosotros identificarlo y poder distinguir de aquellos que no son vino para consagrar, ¿sí? Entonces tenemos el pan y el vino, que es la materia que utilizamos para el sacramento de la Eucaristía. Materia. La forma. Cuando uno consagra el pan, dice, esto es pues mi cuerpo. Cuando uno consagra el vino, dice, este es pues el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. ¿Sí? Esas son las palabras de la consagración del pan y del vino para la celebración de la Santa Misa, para que tengamos el sacramento de la Eucaristía. Fíjense, el sacerdote pronuncia continuamente estas palabras en la Santa Misa. Obviamente en la misa tradicional pues las palabras son en latín. Aun y cuando de memoria sabemos las palabras, el sacerdote no puede decir de memoria las palabras de la consagración. Tiene uno las sacras, que son las tarjetitas donde vienen algunas oraciones. Allí vienen las palabras de la consagración, tanto del pan como del vino, y uno tiene que leerlas, uno tiene que ver donde están anotadas esas palabras para que no se quede uno basándose en su propia memoria, para que por una distracción, por una cosa que llegue a suceder, X, lo que llegue a pasar, que el sacerdote no se perturbe, no vaya a decir palabras que no son, que siempre diga exactamente las mismas palabras de la consagración, para que verdaderamente el pan se convierta en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos ya la forma. El sujeto es toda persona que está bautizada en uso de razón y en estado de gracia, que cumpla con todo lo establecido por la Santa Iglesia Católica, que es ayuno, conocimiento, autorización, todo eso que lo vamos a decir posteriormente. Pero una persona que ya está bautizada, que cuenta con todos los requerimientos dados por la Iglesia, particular y especialmente el estado de gracia, puede uno considerarse como sujeto para recibir la Sagrada Comunión. Decimos, la próxima semana vamos a hablar un poquito más a profundidad de todas esas características que se necesitan, esos requerimientos que hay para poder recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía.
Finalmente, el ministro del sacramento de la Eucaristía, pues es el sacerdote, ¿verdad? No un diácono, no un ministro, no. El ministro, es decir, quien administra el sacramento, es el sacerdote. Entonces, el sacerdote es el único que puede celebrar la Santa Misa y por lo tanto dar la Sagrada Comunión dentro de la Santa Misa, o puede llevarla después enfermos, etcétera, pero el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es exclusivamente el sacerdote, ¿verdad? Que obviamente el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. No quiere decir que él no pueda hacer la consagración del pan y del vino, sino que es más plenamente un sacerdote el obispo, ¿verdad? Y en lo que se refiere al orden, pues decimos, hay sacerdote y hay obispo, más para arriba en cuanto a orden no hay, ¿sí? Podemos hablar de jerarquías, pero en orden nada más nos quedamos con sacerdote y obispo, ¿sí? Ya posteriormente, cuando hablemos del orden sagrado, aclararemos un poquito más todo esto. Por lo pronto, terminamos con esta plática. Cualquier duda que tengan, con toda confianza me la hacen saber. Estamos grabando la plática también para mandarla por los podcasts que le llaman. Estamos apenas iniciando con esto. La vez pasada como que la voz no se escuchaba un poquito adecuadamente. Vamos a tratar de estar perfeccionando eso. Estamos viendo los medios más adecuados para poder hacer esta transmisión. Por lo pronto, ahora esta clase la estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Vinimos los sacerdotes a realizar un retiro espiritual. Entonces les pedimos sus oraciones para sacar muchísimos frutos espirituales, que las gracias y bendiciones de Dios nuestro Señor fluyan en nosotros y podamos llevar todas esas gracias a ustedes también para poder dirigirlos por el camino hacia su salvación eterna. Entonces, les agradecemos de antemano sus oraciones por nosotros y cuentan con todas nuestras oraciones, misas, con todo lo que nosotros ofrecemos a Dios nuestro Señor por ustedes. Y por lo pronto nos quedamos hasta aquí con la plática o clase. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con todo gusto me lo hacen saber y lo podemos responder en la próxima plática que tengamos ya la próxima semana. Eso es todo por el momento. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y reciban la bendición de Dios nuestro Señor. Hasta luego.